Muy buenas tardes para cada persona que se encuentra aquí presente. Mm. Somos personas que pertenecemos a la Iglesia Cristo Rey, a la ciudad de Bogotá, y tenemos este espacio de reflexión bíblica los domingos en la tarde. Hoy es 24 de mayo de 2026. Gracias. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos esté animando con su palabra. Y las personas que en un futuro próximo o tal vez lejano, no sabemos, escuchen esta reflexión, que el Señor sea transformando su entendimiento y su corazón. Bueno, vamos a abrir el libro del profeta Samuel, el primer libro, y vamos a ubicarnos en el capítulo 10. Y mientras ustedes lo buscan, el marco que venimos nosotros comentando acerca de, del profeta es que Samuel es la persona encargada por Dios para ordenar dos reyes. El primero fue Saúl y el segundo fue David. El Reino Unido tuvo tres reyes en su tiempo que estuvo vigente. El Reino Unido, cuando hablamos del Reino Unido, cuando las 12 tribus formaban una unidad estatal. Y esto fue en el espacio de 120 años. Entonces, el primer rey, que fue a petición del pueblo, a petición de los ancianos de Israel, se llamó Saúl. Y Saúl tuvo unas características muy particulares en su reinado. Y ya vamos a ver el capítulo 10, en el versículo 14, lo que aconteció. Y después vino el rey David. También reinó 40 años. Y posterior a David fue el rey Salomón, hijo de David, que reinó otros 40. Pero la vigencia de el ministerio, tanto profético como sacerdotal de Samuel, fue con los dos primeros reyes, con Saúl y David. Y lo que sucede es que, ya concentrándonos en el tema, es que el pueblo pide rey, un rey con unas características muy particulares. Y estamos hablando de Saúl, que fue escogido por Dios para petición o para responder la petición del pueblo de Israel. Los ancianos pedían un rey porque tenían un comparativo con las demás naciones, los demás pueblos, y pues realmente las condiciones que pedían de lo que fuera un rey no eran realmente unas condiciones justas ni santas, solo más bien de estética, de apariencia. Hablaban acerca de que fuera un hombre grande, un hombre con características, digámoslo así, militares, valientes. Pero aunque Dios le contestó que sí a Israel, le contestó también los resultados y las consecuencias de lo que iba a pasar con este rey. Israel nunca había tenido rey y sí había habido una normativa en Deuteronomio de cuando se tuviera rey, unas características y tenía que prevalecer la humildad del rey. También, obviamente, la nacionalidad del rey, que tenía que ser de Israel. Sin embargo, las circunstancias en que Saúl es nombrado rey son unas circunstancias tal vez extrañas. Se va buscando él unas burras o asnas, que eran de su papá, y se refunde y se encuentra con el profeta. El profeta, ya avisado por Dios y revelado por Dios, sabe que ese hombre es el nuevo rey de Israel. No es, digámoslo así, una cuestión espléndida, una cuestión, digámoslo así, de que era un hombre militar, no, solo era un hombre sencillo que buscaba las asnas de su papá. Sin embargo, en medio de todo esto, en el encuentro con el profeta Samuel, hubo un intercambio de conversación, también hubo un banquete y hubo algunas cosas que se hicieron. Y ahí vamos a ubicarnos en el versículo 14 de primero de Samuel 10. Ya cuando, digamos, las asnas aparecieron, pero Saúl no aparecía, entonces aquí
El tema ahora es, aparecieron los animales, pero no está Saúl. Hay preocupación en la casa de Saúl. Y el versículo 14 dice, un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. Es decir, Saúl solo le dijo que el profeta había dicho que las asnas estaban bien y que ya habían regresado a la casa. Pero es que pasaron más cosas, pero Saúl se lo reservó. En el versículo 17 dice Samuel, después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, es decir, ya había habido el ungimiento, ya había habido la revelación, y Samuel lo que le quedaba era declarar lo que Dios le pide que declare. Y dijo a los hijos de Israel en el versículo 18, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habíais dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Es decir, hay que entender que no era ilícita la petición de pedir rey. Lo que era ilícita era las características del rey que pedían, pero también que hubo una exclusión de la comunión con Dios. Para el Israel de aquel entonces era más importante parecerse a las naciones del entorno, y eso daba al traste en negar a Dios en su providencia, en su gobierno. Por eso Dios aquí vuelve y transmite por medio de Samuel esa queja. Pero les dice, ustedes fueron los que pidieron rey, se los daré. Ya está escogido, ya está ungido, ya se sabe quién es. Pero no es una petición con una respuesta agradable para el Señor. Solo es una respuesta. Hay diferencias. Si tú y yo pedimos a Dios, y esto fue una conversación ya que tuvimos en este espacio ya hace algunas semanas, pero recordemos que si tú y yo pedimos a Dios, Dios nos responde en su agradable voluntad. Posiblemente la insistencia de esa petición, posiblemente, no estoy diciendo que sea así, está siendo tan insistente que no estamos viendo los puntos oscuros de la petición, así sea lícita. Y los puntos oscuros no es necesariamente cubierto por declaraciones verbales que se digan, no, pero es para la gloria de Dios, es para la gloria de Dios, es para la gloria de Dios, sino que realmente en el proceso de la respuesta de una petición de Dios, hay que entender si es para la gloria de Dios en su sentido práctico. Porque si no es en un sentido práctico para la gloria de Dios, pues mejor no pedirla. Hay peticiones que son evidentemente ofensas para Dios, pero hay peticiones que no son tan claras con relación a lo que se está pidiendo a Dios. Aquí, digamos que en el rótulo pedir rey para Israel unido, pues no es lo ilícito. Ahí no hay pecado en esa petición. El pecado está en la motivación para pedirlo. Y la motivación para pedirlo era la exclusión
de Dios como el rey de ellos. Es decir, para el pueblo de Dios, tener alguien físico, alguien que pudieran palpar, mirar con sus ojos humanos y obviamente tenerlo en un trono, era más importante que tener a Dios en el trono celestial. Tener a Dios en el trono celestial implica fe, confianza, comunión. Tener al rey en el trono físico no implica nada, solamente verlo y sí, claro, confianza en que va a hacer las cosas bien. Pero al que no se ve, hace todo bien. Y al que se ve, puede que haga cosas buenas y malas a la vez, dependiendo del marco en que esté la motivación del corazón del rey. Es interesante si lo ponemos en un ejemplo contemporáneo. Lo que haga un presidente de un país o de nuestro país, sin irnos tan lejos, es bueno y malo, posiblemente, para la lectura de los ciudadanos, para la lectura de las personas. Para algunos es más malo que bueno, para otros es más bueno que malo. Pero si Dios es el Rey Supremo sobre todas las cosas, es decir, dentro de su providencia, todos los lugares, todos los acontecimientos, ningún espacio es vacío para Dios, todo es bueno lo que Él hace, todo. Pero eso no lo entiende Israel. Israel solo quiere compararse con los reinos del entorno y decir, ya tenemos un rey, ¿y qué? Ya tenemos quien salga a combatir, ¿y qué? Háganos guerra, ya tenemos un hombre grande, de por sí Saúl era grande, ya tenemos un hombre que puede salir a la guerra, que puede dirigir el ejército, y bueno, pero eso tenía obviamente unas implicaciones humanas que si bien Dios las advirtió acerca de que todo se diezmaría y que inclusive los hijos o las niñas que nacieran en los hogares de Israel tendrían el deber de servir al reino, es decir, al rey, y gratis, como servidumbre. Y todo se diezmaría, los ingresos, los cultivos, las cosechas, todo se diezmaría. ¿Por qué? Porque hay que mantener la estructura del rey. Eso es normal en una nación. Lo que no es santo es excluir a Dios de ese proceso. Si se excluye, el reinado va a ser una maldición. Si se excluye a Dios, el gobierno va a ser una maldición. Y aunque Dios no deja de gobernar porque lo excluyamos, es decir, si un grupo de personas excluye de su vida a Dios, Dios no deja de ser Dios. Dios sigue siendo Dios. Y Dios en su gobierno. ¿Quién le puede quitar el área gubernamental a Dios? Pues nadie dejaría de ser Dios. Daniel 4, ¿no? Hoy. El tema es interesantísimo, porque aquí lo ilícito no es la petición, es la motivación de la petición. Dios no está interesado en la fotografía que están tan de modas, fotos, selfies, el cuadro del momento, ¿sí? Dios está interesado en cómo se llegó a esa selfie, cómo se llegó a esa foto, cómo se llegó a ese retrato, cómo se llegó a ese momento. Eso es lo que a Dios le interesa ver si el proceso es justo y santo, no la foto. Pero Israel quería la foto. Entonces este tema mediático no es del siglo XXI, eso ya viene de siglos antes. Pues no tenían celular, pero tenían un corazón ya inclinado a idolatrar la humanidad.
En el versículo 20 dice, y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, las llamó. Y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! ¿Ya vieron cómo apareció el rey Saúl? Estaba escondido. Tal vez humanamente, ni siquiera hubiera querido ser rey. Realmente estamos frente a un hombre de un carácter pobre. El reinado de Saúl fue triste. Los episodios de alegría fueron pocos. Fue víctima de él mismo, de la inseguridad del mismo, los celos, la envidia, el egoísmo del mismo. Inclusive fue víctima del maltrato de Satán, ¿no? De un demonio. Sufría, pero no dejó el reino, porque se atornilló a él con una metodología que realmente lo que le trajo fue una tragedia hasta su mismo día de la muerte. El rey aparece porque lo llevaron forzado después de que estaba escondido. Y aquí está la frase tácita de Dios. ¿Querían rey? Aquí está su rey. Y el pueblo feliz grita, ¡viva el rey! Confirmo lo que dije hace unos minutos. El pueblo ni le interesaba los procesos, que hay procesos ni que nada. Es más grande, es el grande. Sobresalía una cabeza sobre todos. Eso es lo que necesitamos. Es decir, es una acción discriminante porque ni siquiera se pensó en el alma de él, en su corazón, en su mente. Solo querían estética. Y ojalá pudiéramos entender eso. Dios no está interesado en lo superficial. Dios está interesado en la profundidad de tu corazón. De las decisiones que tú tomas, ¿por qué las tomas? ¿Por qué dices? ¿Por qué hablas? ¿Por qué piensas? Lo que tomas en tus decisiones está basado en qué? ¿Qué te mueve el corazón? ¿Competir con los demás? ¿Te mueve en el corazón de pronto ser mejor? No está completamente mal, pero nosotros realmente lo que somos es por las capacidades que Dios mismo nos ha dado. Y aquí estas personas estaban viendo un hombre muy angustiado, pero lo querían como rey. Y no les importó. Solo querían usar a esa figura para figurar ante las naciones del entorno. Ya en el versículo 25, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Es decir, ahí empieza la conformación de la estructura regente, la estructura del rey, ¿sí?
los soldados. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y lo tuvieron en poco y no le trajeron presentes, mas él disimuló. Eso se ve en cualquier escenario. Pero ya digamos, Saúl empezaba a ser víctima del juicio público y necesitaba comprobar el pueblo que sí era suficiente para ser rey sobresaliente sobre los demás. Necesitaba que él hiciera cosas que todos los reyes hicieran. Y en aquel tiempo lo que los reyes hacían era ir a la guerra y triunfar para defensa o para expansión, pero iban a la guerra. También, obviamente, los reyes podían tener políticas, claro, políticas de reino, pero para el pueblo raso era ir a la guerra, era ganar una batalla, ganar batallas, ganar contra los enemigos. Por eso la pregunta que dicen aquellos malvados, como dice el 27, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. La Biblia, la palabra de Dios, empieza a tejer lo que fue la vida de Saúl. Un hombre que no estaba en la capacidad de ser rey, pero forzaron el tema. ¿Cuántas cosas pueden salir así en la vida, no? Y que tú sabes y yo sé que eso no es correcto, que eso no es de Dios, que eso no agrada a Dios, pero seguimos insistiendo por ahí y Dios dice, bueno, ya que insistes, te respondo, ok, sí, hazlo, pero para juicio, no para bendición. Si ponemos un paralelo que, digamos, vamos a llegar allá también en el estudio de Samuel, vamos a llegar en ese momento, pero solo por adelantar un poco el dato, ya leyeron cómo fue que Saúl aparece en el reino, pero ¿cómo aparece en el escenario público David? En el escenario público David aparece venciendo a un gigante y cortándole la cabeza. Y el corazón de David vibraba, estaba lleno de fuego por el Señor, por el reino. Y cuando se da cuenta de la extravagancia de ofensas que daba Goliat a Israel, al ejército, y que nadie quería salir a combatirlo por miedo comprensible, él toma las piedras y con su onda envía la piedra, la pone en la mitad de los ojos, Goliat cae y él corre y coge su propia espada y le quita la cabeza. A, a David le sobraba el ímpetu, llegó autónomo al punto, sirve al Señor, sencillamente se va y se emociona. No, no tuvo dudas de lo que iba a hacer. Ese es el escenario público de David. El escenario público de Saúl está escondido en el bagazo, es decir, allá de pronto en una pesebrera o en el pasto grande, ¿no? Sobre todo, creo que es el dato más exacto. Y fueron unos muchachos a sacarlo a empeñones y convencerlo de que tenía que presentarse ante todo el pueblo como el rey. ¿Notan la diferencia? Hay un dicho coloquial que dice que es mejor atajar que arriar. Bueno, a David tocaba atajarlo, a Saúl tocaba arriarlo. Pero solo quedamos con una reflexión, ya para terminar este microestudio.
Nosotros, ¿qué motivación tenemos en nuestra toma de decisiones? ¿Y qué motivación tenemos para servir a Dios? ¿Somos realmente de corazón personas que el servicio se nos sale por los poros y que no tenemos nosotros que ser forzados a hacer las cosas para el Señor? En verdad que en algún momento de pronto tu pastor ha dicho, mira, más bien dedícate a esto porque haces muchas cosas, o más bien tu pastor te ha dicho, oye, yo te veo haciendo nada, ¿por qué no haces algo para el Señor? Para tú, para el pueblo de Dios, para la iglesia tuya, hazlo y no sacarlo en piñones. Esto tiene muchas lecciones de alto y profundo y de largo, porque realmente desde que se creó el reinado en Israel fue una tragedia, que lo viene a cambiar Dios con el rey Mesías, David, claro, por la pura gracia divina. Pero esto es lo que pasa cuando el ser humano quiere gobernar por encima de Dios. Es una tragedia humana. Quitar de la ecuación a Dios en tu vida personal, quitar de la ecuación a Dios en tu vida familiar, quitar de la ecuación a Dios en tu vida laboral, académica, en tu familia, en tu casa, en la sociedad. Quitar de la ecuación a Dios trae tragedias, porque esto fue lo que pasó, una tragedia. ¿Querían rey? Ahí está el rey. ¿Dónde? Escondido. El rey de reyes y señor de señores, para nosotros no está escondido, tiene acceso y vamos a él, al trono de la gracia, que aunque no lo veamos, sabemos que está ahí. Hebreos dice que sabemos que lo hallamos y estamos convencidos de eso. Y ese es nuestro consuelo y esa es nuestra esperanza, que Él siempre está ahí. Y todo lo que Él hace es perfecto, ni siquiera es bueno, es perfecto o perfectamente bueno, porque se cumple el propósito eterno y alto, como el propósito temporal en cada uno de nosotros. En Él confiamos. Es nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Él está en nuestro corazón reinando nuestra vida. Y está en la providencia reinando sobre todo el mundo y reinando sobre nuestra nación también y sobre nuestra ciudad y sobre nuestra sociedad. Y nosotros somos sus embajadores. ¿Qué diferencia ha reinado? Claro, muy diferente. Y por eso vivimos tranquilos, en paz con el Señor. No solamente porque Él pagó nuestra cuenta de pecado e hizo propiciación de pecado muriendo en la cruz por nosotros, sino que nos dejó su paz, que el mundo no alcanza, a pesar de que el mundo se esfuerza por alcanzarlo, no lo alcanzará nunca si su corazón no está regenerado. Que el Señor los bendiga. Hasta aquí la reflexión de esta tarde.